Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este siguiente capítulo del curso de Bootstrap. En este capítulo vamos a ver uno de los componentes que utiliza JavaScript de Bootstrap y es que vamos a estar viendo el componente modal. Este componente lo que nos va a permitir es que si nosotros presionamos en un botón o en alguna parte, como por ejemplo yo aquí en el portafolio lo usé para esta parte, para la galería, si yo por ejemplo doy un clic, lo que va a suceder es lo siguiente. Como puedes ver, me está mostrando en el caso del portafolio la imagen un poquito más grande. Pero básicamente lo que es el componente de modal nos va a permitir que cuando presionemos un botón, un enlace o algo por el estilo, nosotros podamos mostrar una ventana con información. Yo en este caso lo que hice fue mostrar una imagen, pero bien pudimos haber puesto texto, botones y demás. Y es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Entonces vamos a empezar. Yo aquí tengo ya mi archivo creado, se llama modal.html. Y bueno, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Primero que nada, bueno, yo como siempre pongo el margin top de 3. Primero que nada lo que tenemos que hacer es dentro de la columna agregar un botón que va a ser el que va a activar nuestro modal. Entonces este botón es un botón como cualquiera, simplemente le ponemos su clase de btn, btn-primary y vamos a ponerle su texto de, por ejemplo, abrir modal. Entonces si yo aquí guardo y me voy a la página y actualizo, tengo un simple botón. Pero bueno, de momento no nos sirve de nada este botón. Lo que tenemos que hacer es programarle esta ventana modal. Entonces, para programar la ventana modal tenemos que hacer lo siguiente. Debajo del botón vamos a agregar un div. Y aquí no necesariamente tiene que ser debajo. Yo simplemente lo voy a hacer aquí. Pero es posible que en tu página el modal lo quieras poner en alguna otra parte. Así que bueno, no hay ningún problema. Pero bueno, yo en este caso, debajo del botón voy a agregar este div. Y este div va a ser nuestra ventana. Va a ser la que va a aparecer cuando nosotros presionemos este botón. Entonces, en esta ventana tenemos que ponerle varias clases y atributos. Así que bueno, vamos a empezar con todos ellos. La primera clase va a ser la de modal. La segunda va a ser la de faith. Y después vamos a ponerle un ID. Este ID en este caso le voy a poner FM Modal y le pongo FM de Falcon Masters. Simplemente yo lo hago para poder identificarlo, porque bueno, es posible que cuando tienes una página más grande, si le pones modal, la palabra modal, bueno, puede ser un poco confusa, porque la tienes en el ID, la clase y bueno, demás. Entonces de momento le pongo FM Modal, simplemente para identificarlo. Después vamos a ponerle el atributo de tab index. Este atributo de tab index tiene que tener el valor de -1. Y vamos a ponerle también el rol de dialog. Por último vamos a ponerle el atributo de area label led by y vamos a ponerle fm modal, que es exactamente lo mismo que pusimos en el ID. Entonces ya tenemos lo que es este primer div y ahora vamos a hacer que cuando yo presione el botón se muestre este div. Y entonces primero que nada voy a poner aquí un h1 que diga hola, simplemente para mostrártelo. Yo aquí si actualizo, como puedes ver, no me está mostrando nada, porque lo que me permite la clase de modal y faith es ocultarlo en cuanto carga la página. Entonces, vamos a empezar a trabajar con todo esto. Ya teníamos casi todo. Aquí, por cierto, me faltó un atributo que es area-hidden true. Ahí está. Entonces, vamos a programar ahora el botón. En el botón también tenemos que ponerle algunos atributos, en específico 2. El primero va a ser data toggle y nos va a permitir decirle al botón que queremos que al presionarlo no se ejecute, digamos, el efecto modal. Después vamos a ponerle data target y con data target lo que vamos a hacer es decirle cuál es el ID al que queremos acceder. Entonces en este caso le decimos queremos acceder al ID fm-modal. Ahí está. Entonces voy a guardar, actualizo y entonces si presiono mi botón, como puedes ver la pantalla se hace más oscura y aquí tenemos el texto de hola, que es el que te había mostrado. Pero aquí quiero que veas primero dos cosas. La primera es que el texto no está centrado y no me está mostrando en ninguna caja. Y la segunda, bueno, no tiene que ver con esto, sino que más bien si doy un clic en la pantalla, como puedes ver, no se está ocultando este efecto modal. Entonces todavía nos falta trabajar con algunas partes. Y por cierto, si no te funciona, recuerda que tienes que tener jQuery y Bootstrap agregado. Entonces revisa bien que tengas tus rutas correctamente. Entonces ya tenemos lo que es esta ventana, pero esta ventana lo único que hace es tener ese fondo oscuro. Nosotros queremos tener además dentro lo que es una caja. Entonces el botón modal funciona de la siguiente forma. Tenemos que agregar aquí dentro lo que es un div con la clase modal dialog. Dentro de esta caja de modal dialog ya podemos poner el contenido, pero tenemos que agregar otro div. Entonces tenemos que agregar un div con la clase de modal content.
Y dentro de Modal Content ya podemos poner, por ejemplo, un H1 que diga hola. Entonces voy a guardar, actualizo, presiono abrir modal y ya tengo una caja que dice hola. Entonces básicamente yo lo que hice, por ejemplo, en la práctica del portafolio fue hacer esa misma estructura, pero en vez de un texto, tener la imagen. También tuve que hacer algunos otros trucos que ya te voy a mostrar cuando lleguemos a esta práctica, porque el modal tiene este tamaño, pero yo quería que tuviera un tamaño automático dependiendo de la imagen. Pero bueno, todo esto ya lo vamos a ver. De momento quiero que veas que ya tenemos esta caja. Pero ahora la caja no se ve bien, tenemos que seguir trabajando con ella. Y por cierto, aquí como puedes ver, si doy un clic ya fuera de lo que es el texto, ya puedo cerrarlo. Antes no podíamos. Entonces vamos a continuar trabajando. Dentro de lo que es el modal content, tenemos que agregar, por ejemplo, un encabezado. Entonces agregamos un div con la clase modal-header. Y dentro ya podemos ponerle texto y demás. Por ejemplo, vamos a ponerle un H5 que diga título de la ventana. Y vamos a ponerle aquí también una clase que va a ser la de modal title. Como puedes ver, este modal está repleto de contenedores y clases. Es un poquito complicado, digamos, de seguirle la pista. Pero bueno, ve poco a poco, ve pausando el video y ve anotando todo. Entonces tenemos lo que es el modal title, que básicamente es el título de la ventana, al cual también le puedes poner un ID si quieres para acceder con él a JavaScript. Pero en el momento ahí lo tenemos. Ahora este título de la ventana, te lo voy a mostrar. Aquí si actualizo y presiono, obtengo lo siguiente. Título de la ventana. Bueno, aquí lo que quiero es también agregar un botón de cerrar. Así que bueno, vamos a agregarlo. Este botón de cerrar, tiene que ir debajo del H5 y va a ser un simple botón al cual vamos a ponerle la clase de close. Después le vamos a poner el atributo de data dismiss. Y aquí, por cierto, lleva una S al principio y luego 2. Y entonces vamos a ponerle modal y vamos a ponerle area-label y vamos a ponerle cerrar. Después dentro de lo que es el botón vamos a ponerle un span al cual vamos a ponerle el valor de area hidden con el valor de true. Y aquí dentro tenemos que poner ampersand times punto y coma. Ahí está. De esta forma, si guardo y actualizo, presiono en modal, voy a obtener esta ventana con un botón al cual funciona. Puedo presionar y como puedes ver, se oculta mi ventana modal. Ahora vamos a trabajar con la parte del contenido, porque esto solamente es el título de la ventana. Para la parte del contenido, la verdad es que ya es más pequeña, no te preocupes. Lo único que tenemos que hacer es identificar dónde está el header. Así que aquí lo tengo, lo voy a ocultar. Y aquí simplemente agregamos un div que diga modal-body. Y dentro ponemos ahora sí nuestro texto como siempre. Un H2 que diga hola mundo. Y después voy a agregar pues un párrafo que tenga texto. Por cierto, este párrafo es muy pequeño. Ahí está. Entonces guardo, actualizo, presiono y ahora sí ya tenemos nuestra ventana modal finalizada. Y la verdad es que está bastante bien. Y además te quiero mostrar algo. Y es que esta ventana modal funciona de la siguiente forma. Yo aquí tengo lo que es un párrafo, pero bien podría haber copiado este texto y pegarlo varias veces para tener bastante texto en pantalla. Mira, aquí lo estoy pegando bastante y entonces si actualizo y presiono, como puedes ver tengo mi ventana modal, pero lo interesante es que también funciona con el scroll. Mira, aquí a la derecha puedo subir y bajar en la página. Voy a regresar aquí el texto, la verdad es que no quiero tener tanto, solamente era para demostrarte un poco esta función que teníamos. Entonces regreso el texto. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a mostrarte algunas otras cosas que se pueden hacer con el modal. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a duplicar básicamente el botón y lo que es el modal. Entonces, me voy a ir a lo que es el botón. Aquí tenía el div del modal. Los voy a cerrar y lo que voy a hacer es que voy a copiar ambos. Y aquí debajo simplemente los voy a pegar. Entonces tengo este botón y quiero que te fijes en algo. Teníamos lo que era FM modal, pero ahora en este caso lo que te voy a enseñar es cómo trabajar con lo que es el modal con grid. Entonces, abrir modal con grid. Y con grid me refiero a que podemos utilizar la grid de Bootstrap dentro de lo que es el modal. Entonces, aquí lo tengo. Y aquí también le voy a poner en lo que es el data target, que va a ser el ID, fm modal-grid. Recuerda que los ID tienen que ser diferentes. Entonces, aquí tengo un ID y aquí tengo otro. Tienen que ser completamente diferentes. Entonces, aquí también en el ID tiene que concordar. Por lo tanto le pongo fm modal grid y aquí también, ahí está. Lo hago para que se vean igual. De esta forma, si por ejemplo aquí en título de la ventana
ponemos simplemente la palabra grid. Si guardo y actualizo, presiono y como puedes ver me muestra lo que es la ventana grid, mientras que esta otra me muestra la anterior. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora lo que quiero hacer es que aquí te quiero mostrar cómo trabajar pues con las columnas dentro de lo que sería nuestra ventana modal. Y por cierto, esta ventana modal la podemos cambiar de tamaño. Para cambiarla de tamaño, lo único que tenemos que hacer es irnos a lo que sería Modal Dialog y ponerle Modal, por ejemplo, -LG. De esta forma, si guardo y actualizo, presiono y como puedes ver, el Modal es más grande. Mira, este es el normal y luego tenemos el más grande y luego tenemos el pequeño, que sería SM. Y entonces, si actualizo, ahí está, tenemos un Modal pues más chiquito. De momento lo voy a dejar en large, en grande, simplemente bueno, para demostrártelo. Entonces, para trabajar con lo que es la grid de Bootstrap, aquí en lo que es el Modal Body voy a borrar todo el contenido que tenía. Y para trabajar la verdad es que es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es agregar un div con la clase container-fluid. Esta clase de container fluid recuerda que es para que abarque el 100%. Y dentro del container pues simplemente agregar un row y luego agregar columnas. Por ejemplo, voy a agregar una columna de un tamaño de 12 y aquí dentro voy a poner algún texto. Ahí está, así de simple. Después, aquí voy a bajar un poquito en pantalla para que lo veas. Después lo que voy a hacer es que esta columna simplemente la voy a copiar y la voy a pegar para tenerla 2 veces. Entonces voy a guardar, actualizo, presiono aquí y ahí está, tengo una columna de 12 y otra de 12. Pero esto también funciona con dispositivos móviles porque este modal también es responsive. Mira, si me voy a una ventana más pequeña, aquí tengo el modal. Y como puedes ver se va adaptando el modal perfectamente. La verdad es que esto es estupendo. Y programarlo nosotros sin Bootstrap sería más complicado. Entonces esa es otra de las ventajas. Ahora, por ejemplo, yo aquí le puse que las columnas fueran de 12. Pero le vamos a decir, queremos que de un tamaño pequeño en adelante sean de 6. Entonces, si actualizo y abro el modal, tengo una columna de 6, otra de 6. Pero en un tamaño ya extra pequeño sucede lo siguiente. Ahí está, de ser 6 columnas pasan a 12. Entonces la verdad es que está estupendo poder usar la grid de Bootstrap dentro de estos modal porque podemos hacer demasiadas cosas. Aquí ahora sí que la creatividad es lo más importante porque las herramientas aquí las tienes. Ya por último, ya para acabar, te voy a enseñar cómo teníamos lo que era el modal body y también teníamos lo que era el modal header. Bueno, pues también tenemos lo que es el modal footer. Entonces voy a agregar un div con la clase de modal-footer y dentro lo que podemos poner, por ejemplo, lo que es muy común es agregar botones. Entonces voy a agregar un botón. Aquí dentro le tenemos que poner su clase btn, por ejemplo, success y le ponemos de texto aceptar. Después voy a copiar el botón, lo voy a pegar y le voy a cambiar por default para que me aparezca el botón blanco. Y aquí vamos a ponerle cerrar. Y si queremos que este botón nos permita cerrar lo que es la ventana modal, tenemos que agregarle el atributo de data dismiss. Aquí lleva, ahí está, lo acomodo y le tenemos que poner el modal. Ahí está, entonces voy a guardar, actualizo, presiono y como puedes ver tenemos lo que es un footer en nuestra ventana. Si le doy en aceptar pues no pasa nada, todo esto ya lo tienes que programar con JavaScript, pero si le doy en cerrar lo estamos cerrando correctamente. Entonces, este es el componente modal, es uno de los componentes que a mí en lo personal más me gusta porque puedes hacer demasiadas cosas. Así que bien, pues espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.